tenemos a Juan Miguel Equisián, que es psicoterapeuta y psiquiatra, también es integrante del equipo de Dr. Estambulián en infectología. También tenemos a Ana María Parini, que es ginecóloga, obstetra y diplomada en bioética, especialista en salud pública y asesora en la Cámara de Diputados. También tenemos a Estefanía Siofi, que es médica familiar y es integrante de la red de profesionales por el derecho a decidir. Y también a Lucila Ponti, que es politóloga y diputada nacional. Así que bueno, nada, muchas gracias. Bueno, y quien empieza hablando es Parini. Bueno, gracias por habernos invitado. Estamos honrados de que sea así. Nosotros venimos por una postura en defensa de la vida desde la concepción, así que en el marco de este respeto que vamos a tener, nos vamos a escuchar unos y otros. Yo como ginecóloga y obstetra, desde hace muchos años ya, siempre defendí la vida y considero, como la ciencia lo establece, que la vida comienza desde la concepción. Esto es así porque lo determinaron las diversas experimentaciones. El profesor Jérôme Lejeune, que fue el padre de la genética molecular moderna, establece que no es una cuestión de ideología lo de la fecundación, sino que es una cuestión ni tampoco de opinión, sino que es una cuestión experimental comprobada. También nuestra Academia Nacional de Medicina establece lo mismo, que la vida se inicia desde la concepción, y un montón de otros códigos y constituciones y tratados internacionales y demás dicen lo mismo, que eso ya hablará más la diputada, supongo, más que yo. La vida comienza desde la concepción y yo lo pude percibir durante años en mi asistencia a las pacientes y en mi propia vida. Porque cuando una madre o un padre, porque muchas veces van acompañados, van a una ecografía o a la primera ecografía que se suscita durante los primeros momentos, en el primer mes de embarazo ya, lo primero que preguntan es: ¿y doctor, y doctora, se escucha el bebé? En la época que yo me inicié en este tema, no existían ni siquiera las ecografías. Teníamos el aparatito de la cornetita y después tuvimos el Sonic A. Pero lo mismo preguntaban, exactamente lo mismo. Y es verdad, los latidos del corazón comienzan a sentirse en los primeros 5 a 7 días después de que ya el embrión está implantado. Por lo tanto, consideramos que la vida naciente, la vida concebida, es una vida que va en desarrollo. Por eso se defiende desde la salud pública, también atendemos a 2 vidas, por eso defendemos 2 vidas. No es que tengamos el eslogan de defender las 2 vidas, los médicos en sí tenemos que tratar a las 2 vidas. La salud integral es para las 2 vidas, y en esa salud integral intervienen, en la de bebé, por ejemplo, también la perinatología, que fue descubierta desde hace muchos años por una persona que fue el doctor Nathanson, que estudió fetología primero, después se le llamó perinatología, a raíz de que él tuvo la primera clínica y más grande abortista de los Estados Unidos, y un buen día se le antojó ir a ver cómo se producía un aborto mientras lo practicaba su colega. Y ahí fue tomando las fotos, donde empezó a ver los movimientos del embrión, de escasas semanas, inclusive hasta de 12 a 14 semanas, y así surgió la nueva especialidad que era la fetología, y ahora se llama perinatología. Cuando tenemos un embarazo de alto riesgo, por ejemplo, que siempre se llamó de la misma manera, que vendría a ser un embarazo vulnerable, yo hablo de lo patológico en este momento, lo tenemos que tratar multidisciplinariamente. Así sea en cualquier circunstancia de vulnerabilidad en cuanto a la parte patológica. Y si fuera un embarazo vulnerable por otras condiciones, también tenemos que asistirlo de la misma manera. Pero siempre en la salud pública se atienden a 2 pacientes.
Desde el punto de vista de la bioética también tenemos que considerar que hay un paciente que tiene total autonomía y que es la mujer. Yo soy defensora de los derechos de la mujer dentro de los planos que corresponden de la equidad en cuanto a los mismos derechos con el varón. Lo que no comparto en este sentido es el hecho de la vida esa naciente, engendrada, tener que destruirla, que no permitamos el desarrollo de la misma. No hablo de matar, ni asesinar, ni nada por el estilo, porque son palabras que no me gustan. Esta es la realidad. Pero sí sabemos, en este caso, que hay una vida desde lo científico, que hay una vida que está ahí latente y que va cumpliendo todos sus desarrollos desde que es huevo, cigoto, mórula y demás, porque en ese compuesto de células, que algunos quieren decir que son células nada más, está todo establecido el sistema nervioso y todos los sistemas del organismo, que después se va desarrollando hasta que después del canal neural se forma el cerebro a los 21 días porque se cierra el canal neural, es otra cosa, pero las células nerviosas ya están ahí desde el primer momento de la fecundación. En cuanto a la ley o este proyecto que ahora fue hecho en un dictamen nuevamente, agregando la objeción de conciencia, tengo entendido, y también la prohibición, estoy diciendo bien, ¿no, diputada? La prohibición o sea, que los padres puedan participar entre los 13 y 16 años en la decisión esta que tiene que tomar la adolescente. Vuelvo a repetir, a mí, más allá de que los padres digan sí o no, a mí lo que me parece que esa vida hay que preservarla, porque es una vida, y lo digo desde la ciencia porque he atendido tanta gente, inclusive con otros problemas que son como el síndrome posaborto dentro del estrés postraumático, que de eso hablará mucho mejor el colega que está al lado mío. Lo que yo les puedo decir es que hay vida desde el momento ese, no son simplemente células, que esto está comprobado por la ciencia desde remota edad, desde remoto tiempo, pero además se sigue constatando lo mismo. Que no tenemos por ahí el derecho, así como tiene derecho a la salud integral la madre, lo tiene el derecho el niño por nacer, y en toda la etapa del desarrollo cualquier persona. O sea, no tenemos el derecho de decir aborto cualquier vida, porque también esa vida puede tener un pleno desarrollo a tal punto de ocupar lugares que son prominentes, como yo le decía a los diputados la vez pasada en la ponencia, que por ahí muchos de ellos podrían estar en el lugar que ocupan ellos ahora, ¿no es cierto? Entonces esa es una concepción también filosófica, ¿no? Desde lo filosófico, lo antropológico y demás, hay vida. Considero que lo que hay que hacer es dar educación sexual desde los 3 años de edad, y anteriormente también lo tienen que hacer los padres en la casa, porque es responsabilidad de ellos también la educación sexual de los hijos. En la Ley de Educación Sexual Integral hay un detalle que yo también destaqué en la ponencia en diputados, que es el artículo 5. En el artículo 5 de la ley, que nunca se cumplió hasta ahora, habla que el proyecto institucional de la enseñanza de la educación sexual integral se hará en cada jurisdicción, por supuesto, de todo el país, se hará de acuerdo al ideario, convicciones y costumbres de la comunidad educativa. Y la comunidad educativa está formada por padres, docentes y alumnos, ¿sí? Entonces esa es la razón por la cual yo digo, sí, den educación sexual integral, pero fíjense en este artículo para poder cumplirlo. Bueno, es lo que les puedo decir hasta ahora. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias también a los compañeros de las agrupaciones por invitarme, por organizar este debate que me parece lo más importante
que se pueda discutir esto en todos lados, ¿no? Porque es un debate que está atravesando nuestra sociedad a través de los medios, en el Congreso, en distintos lugares, y es importante que también en las universidades, a través de las agrupaciones, los centros de estudiantes, esto se fomente. Aparte, también teniendo en cuenta que llegamos a discutir esto en el Congreso no porque un presidente habilita un debate o porque algunos diputados y diputadas presentamos un proyecto. Llegamos a discutir esto porque hay una historia de reivindicación sobre este derecho de las mujeres y hay un movimiento feminista en Argentina que con mucha fuerza ha logrado imponer entre otros temas, en la agenda de discusión pública. Eso creo que es algo que no lo tenemos que dejar de lado nunca, porque también expresa cómo la organización colectiva, popular, puede ir determinando y condicionando lo que hace la política, lo que se discute en las instituciones. Bueno, como decía la compañera que me antecedió, hoy tuvimos la penúltima reunión de comisión, de plenario de las 4 comisiones que están discutiendo el proyecto, donde finalmente desde aquellos que firmamos el proyecto inicial, desde aquellos 72 diputadas y diputados que firmamos el proyecto inicial, más todos los otros que se fueron sumando en apoyo y con la voluntad de que se pueda aprobar una ley que legalice el acceso al derecho al aborto, logramos construir un dictamen de conjunto que entendemos que, bueno, es el mejor dictamen que pudimos construir con el mayor grado de consenso como objetivo, porque en última instancia lo fundamental para nosotros es que este proyecto llegue al recinto, se vote y se convierta en ley, ¿no? Que tenga al menos media sanción en diputados y que después podamos ir a dar este debate a senadores, más allá de lo importante que ha sido todo el proceso de debate que tuvimos en el Congreso. Lo fundamental es que esto se discuta en el recinto de la Cámara de Diputados, que es ahí donde se toman las decisiones acerca de nuestra legislación. Como les decía, bueno, pudimos construir este proyecto con el cual estamos bastante conformes. No es obviamente el proyecto ideal, no hay un proyecto ideal, porque desde todos aquellos que formamos parte de los que estamos a favor del derecho al aborto legal, seguro y gratuito, tenemos también nuestros matices y nuestras diferencias, y lo que para mí puede ser el proyecto ideal probablemente no lo sea para otra compañera que igual está a favor del derecho al aborto. Entonces logramos construir este proyecto que tiene una virtud fundamental, que es que logra el objetivo de correr al Estado de la única respuesta que hasta ahora tenía frente a la problemática del aborto, que era la respuesta penalizadora, la respuesta punitivista. El proyecto logra salirse de ahí y empezar a responder a esta situación que efectivamente existe con la respuesta que le pedíamos, que es la de la salud pública, la de empezar a desarrollar una política desde la salud pública que tenga que ver con poder hacer efectivos y respetar los derechos sexuales y reproductivos de toda la población, en este caso fundamentalmente de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar. A su vez es un dictamen es un proyecto, un dictamen que tiene otra virtud y que en esto, bueno, se ha incorporado lo que decía la compañera, que tiene que ver con la posibilidad de la objeción de conciencia para los profesionales individualmente, previamente a la realización de la práctica, registrados y con determinados requerimientos que minimicen el margen que termine llevando a que un profesional pueda obstruir la garantía de un derecho. Pero bueno, no obliga a nadie a hacer nada, digamos. Así como no se obliga a un médico o una médica que por su conciencia no quiera realizar una práctica abortiva, no se obliga tampoco a ninguna mujer a realizar una práctica abortiva y no se obliga tampoco a ninguna mujer que no quiere ser madre a tener que serlo porque está escrito en una norma, que es uno también de los debates fundamentales. Entonces, creemos que sí alcanzamos este objetivo fundamental, que es para nosotros el nudo de la discusión, que tiene que ver, no es aborto sí o aborto no, porque el aborto es algo que sucede y sucede masivamente en nuestro país, sino que es aborto legal o aborto clandestino, y para eso que el Estado empiece a desarrollar una política de salud pública como respuesta a los
alrededor de 500.000 abortos que se producen anualmente en nuestro país. Y que también es un dictamen que para nosotros expresa las consignas históricas sobre las cuales se ha construido esta demanda, que tienen que ver con educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Y todo esto nuestro dictamen lo dice. Tiene artículos que hablan de la necesidad de que el Estado efectivamente cumpla, el Estado nacional y los estados provinciales, que efectivamente cumplan con la Ley de Educación Sexual Integral que se sancionó en el año 2006 y que hasta hoy existe muy poco en la educación de nuestros pibes y nuestras pibas. Nosotros yo soy de la ciudad de Rosario, hicimos hace unos días una encuesta entre jóvenes, de los cuales declaraban que el 65% no había recibido educación sexual integral en sus escuelas. Entonces estamos, digamos, con una falla, con un déficit mucho más previo sobre una legislación que ya ha sido sancionada hace 12 años y que el proyecto vuelve a decirlo porque entendemos que esto es fundamental. Que es fundamental también el concepto de anticoncepción, y el concepto de anticoncepción entendido como un derecho sexual y reproductivo del conjunto de la población, no solo de las mujeres, sino también de los varones, y en este sentido que el Estado, a través de sus políticas, pueda también discutir cómo se lleva adelante esta práctica y que su peso no caiga únicamente y con toda su fuerza sobre los cuerpos de las mujeres, que pareciera, por cómo está planteado, que somos muchas veces las únicas que tenemos que cuidarnos o que tenemos que hacernos cargo de planificar la anticoncepción, y que podemos hacerlo a través de un número limitado de métodos cuando existen muchos métodos, y existen muchos métodos que son para varones y para mujeres, y esa también es una discusión que queremos que exista en nuestro país, y que lo ponemos, digamos, en el proyecto en términos de que el Estado debe profundizar y debe tomar medidas efectivas e invertir los recursos necesarios para que la anticoncepción realmente sea un derecho de acceso universal en la Argentina, y no una herramienta que es muchas veces de difícil acceso y de difícil garantía. Y bueno, y por supuesto aborto legal para no morir, que es lo fundamental. Nosotros aquí, con toda sostenida sobre la lucha de cientos de mujeres durante tantos años, y con la fuerza del movimiento de mujeres, estamos poniendo sobre la mesa una realidad que es esta que les decía, de los 500.000 abortos anuales, de las alrededor de 50.000 mujeres que son internadas anualmente por complicaciones en contextos de abortos inseguros, que todas estas cifras que han sido tan discutidas y que son muchas veces negadas por algunos sectores, fueron expuestas en el Congreso de la Nación por el propio ministro de Salud de este gobierno, por los 2 ministros de Salud del gobierno anterior, por muchísimos especialistas que desde la estadística y desde el análisis de la salud pública manifiestan la necesidad de que en nuestro país exista una legislación que avance en este sentido, que también se ha expuesto de cómo el derecho internacional y los tratados internacionales a los cuales Argentina suscribe y que tienen rango constitucional en nuestro plexo normativo a través de nuestra Constitución Nacional, garantizan y obligan a los estados a garantizar este conjunto de derechos, y cómo Argentina durante tantos años sosteniendo esta legislación que es restrictiva frente al acceso al aborto legal, seguro y gratuito, ha incumplido muchos de estos mandatos, y tantas observaciones e interpelaciones que han hecho estos comités que surgen de los tratados internacionales de que Argentina modifique su legislación para poder hacer efectivo este derecho y para poder respetar los derechos de mujeres, y sobre todo en este caso y con mucha fuerza lo ha hecho el comité de la Convención de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de la necesidad de que esta legislación tan restrictiva deje de poner a pibas, adolescentes en situaciones donde se vulneran efectivamente sus derechos. La experiencia internacional que nos señala cómo todos los países donde se han desarrollado legislaciones que son más flexibles y más permisivas
frente al acceso al aborto legal han disminuido no solo la cifra de muertes en contextos de abortos inseguros, sino la cifra de abortos en total. Un sinnúmero de argumentos que sostienen desde la técnica, desde el pensamiento más duro, desde el análisis del derecho, desde la filosofía, desde los derechos humanos y en este caso fundamentalmente desde los derechos humanos de las mujeres, que necesitamos que nuestro Congreso de la Nación se ponga en sintonía con lo que está pidiendo la sociedad y se ponga en sintonía con un reclamo que es de nuestra época y que es un reclamo que intenta mirar hacia el futuro y que nuestra institución dé un paso hacia adelante para ser más respetuosos y para efectivamente tener una sociedad de mayores niveles de igualdad y donde sí las mujeres podamos ser soberanas de nuestros proyectos de vida y libres de elegir cuáles queremos que sean, que entendemos que también en el fondo es el reclamo fundamental que tenemos con este debate. Gracias. Bueno, buenas tardes, es un gusto estar con ustedes, nos hace recordar viejas épocas, hace tiempo atrás cuando éramos estudiantes de la UBA, en este caso en medicina. Bueno, escucho a la colega, no la conozco, la decía la diputada, y admiro la terminología y cómo usa con tanta facilidad muchas palabras. Uno va a hablar desde el dolor porque hemos aprendido a ser médicos, psiquiatras y psicoterapeutas acompañando al dolor y viendo a un modelo de doctor como es el doctor Stambulian, que realmente todavía hoy con sus 80 sigue ejerciendo la clínica. Quizás hay una palabra que hay que decir detrás de los pañuelitos verdes, celestes, como si fuera una tribuna y una cancha de fútbol. Hay que decir que hablar de aborto es hablar de fracaso, ¿no? Y justamente lo que la diputada hablaba, en la suma de cosas, uno observa que qué poco hacemos para prevenir y qué mal nos va previniendo. Entonces, como no sabemos y somos incapaces y retardados socialmente y como país para prevenir, vamos avanzando y hemos llegado a un punto en donde incluso no respetamos la vida. Porque hablar de si el bebé, cuándo es bebé, todo es tapar al sol con las manos, cuando la ciencia claramente nos dice lo que nos dice. Entonces, es todo un tema, es un fracaso tener que hablar como hablamos, sin mencionar esta palabra fracaso, dolor, y corregir algunas muertes que son muy tristes porque las hemos visto y las hemos acompañado, corrigiendo algo que es con muerte. Y como decía la diputada, hay que mirar al futuro. ¿Hay que mirar al futuro cómo? Matando. Hay que mirar al futuro con la igualdad. Hay que vivir y mirar el futuro con la mujer en el mejor lugar que tiene y que debe estar. Sin lugar a dudas. Pero es hablar de fracaso. Mi primera experiencia fue con una mujer que se había practicado 16 abortos. Año 85. Y mi última experiencia fue ver el desconsuelo desgarrador de abuelos primerizos cuando la hija, el año pasado, fin del año pasado, le daban la noticia que estaba embarazada y no lo decía alegre y se juntó con sus hermanas y ella le dijo que iba a abortar. 23 años, una noche de sexualidad irresponsable, y quedó embarazada. Y paradójicamente ver en el celular la ecografía con gemelos y haber decidido abortar. Desde ese lugar quiero mencionar, me traje para que les quede muy así lo más escueto posible algunas consideraciones. Esta ley disfraza una ley para implementar el aborto legal haciendo creer que es una ley de despenalización. Por eso se habla que se quiere despenalizar el aborto.
La legislación supone que el Estado garantice y financie el derecho de abortar, además de permitir un negocio millonario como el que está sucediendo en Estados Unidos. Yo vengo de Boston. En Harvard, a pocas cuadras de Harvard, hay clínicas que hacen aborto, y es un negocio millonario porque están buscando cuál es el mejor tejido para elegir de lo que se despedaza, para estudiar con anticuerpos monoclonales, para mejorar remedios para dar vida. Fíjense la ambigüedad y la paradoja, ¿no? Mientras que la despenalización supone que el aborto quede sin ser penalizado en situaciones de excepción. El proyecto de ley supone aborto libre, porque este es el proyecto de ley que ahora se está queriendo modificar. Supone aborto libre hasta la semana 14 y luego queda librado a la conciencia de la mujer hasta el 9º mes, cuando estuviese en riesgo su salud física, psíquica, depresión, angustia. Hoy te piden certificados por depresión, angustia para no ir a trabajar. Y ustedes ven que esto se puede hacer en cualquier lado. Un tema de abandono de trabajo de la madre, en lo que en la práctica se traduce en la continuidad de aborto libre con niños, niñas de 13 a 16 años, incluso sin necesidad de acompañamiento de sus padres, cuando para un piercing hay que pedir permiso, para esta práctica en principio no. Segundo, pretende instalar que la oposición al aborto es una cuestión religiosa, desconsiderando lo demostrado científicamente. Atropella el derecho primero, que es el derecho de la vida, y supone que en principio bebés enfermos o discapacitados tendrían menos derecho a vivir. ¿Y quién define esa discapacidad? Cuando hasta hace poco venían y nos decían, hágame un coeficiente intelectual, y gracias a Dios la ciencia ha demostrado que hay 7 tipos de inteligencia. Por lo tanto, ¿qué es ser discapacitado y qué es tener temas? Aparte, la idea que es convertirnos en una sociedad eugenésica, que no tenga enfermos, discriminatoria. La ley y el proyecto hace creer que el bebé que lleva una mujer en su útero es una parte más de su cuerpo, pudiendo hacer con él lo que quiera. Y lo que sabemos, cuando el bebé se va, sale por el canal del parto, lleva el órgano que él formó, que se llama placenta. El bebé tiene autonomía, lo que pasa es que necesita de un ámbito para formarse, pero tiene autonomía prácticamente desde la concepción. En cuarto lugar, desprecia este proyecto de ley la maternidad y la deshumaniza al cosificar al niño y a la madre considerando una incubadora. Yo leí una vez, hace poco, una socióloga planteó y dijo, ¿por qué los varones hablan de embarazo? Si no se pueden embarazar. Cuando lo hagan se van a dar cuenta de lo que estamos diciendo. Yo honestamente no sabía si esta señora estaba en un brote delirante, en un tremendo acto compensatorio de complejo de inferioridad, o qué le pasaba. Cuestionar que tener un bebé es como casi algo incómodo y molesto, cuando tendría que ser un orgullo, y lo decimos por las cantidades de madres que sufren por no poder embarazadas y todo lo que implica los tratamientos. Este proyecto de ley difunde cifras exorbitantes sobre la base de estudios con errores metodológicos muy serios. Intenta forzar la legalización por falsa cantidad de casos. Con ese criterio deberían legalizarse robos, asesinatos y otros delitos. Nosotros hemos vivido, ustedes son jóvenes, pero se vivió la legalización del juego, pretendiendo erradicar el juego clandestino. Hoy el país está plagado de casinos, bingos, y sin embargo el juego clandestino sigue vivito y coleando. La ley hace creer que el aborto va a solucionar la pobreza, la violencia hacia la mujer, el abuso, etc. No obstante, la solución para la mujer vulnerable jamás se resolverá matando al niño por nacer, sino resolviendo su situación de vulnerabilidad, que ahí digamos que somos malos en cuanto a educación, violencia, pobreza. Yo trabajo en el consultorio de infectología, donde en los baños hay preservativos para que la gente se lleve, y siguen sin usarse. Este será un método más de anticoncepción, el aborto, como está pasando en los países. Engaña este proyecto de ley al hacer creer que el aborto no tiene complicaciones, y diputada, con mucho respeto se lo digo, el aborto legal es un fracaso igual que el ilegal, porque mata. Seguro, no hay nada seguro, desde el refrán hasta la práctica.
porque no es fácil hacer un aborto, ni siquiera en un sanatorio y en terapia intensiva, porque hay riesgo de hemorragia y de coagulación intravascular diseminada. Y gratuito. ¿Hasta cuándo aprenderemos como argentinos a saber que no hay nada gratuito? Nada es gratuito, lo pagamos todos. En octavo lugar, la ley pretende instalar la muerte de niños por nacer en defensa de la vida. El aborto es la primera causa de muerte infantil en el mundo. En noveno lugar, tergiversa los datos, transformando en prioridad sanitaria un tema que no lo es, con el consecuente desvío de recursos, no porque no sea importante, pero el tema sanitario, ¿cuál es el más importante? El aborto espontáneo y provocado no figura entre las principales causas de muerte, ocupa el lugar 40 desde el punto de vista sanitario, de mujeres en edad fértil. ¿Por qué no atendemos las 39 restantes y aprendemos y decimos qué nos pasa que no podemos corregir estas cosas, en vez de avanzar con leyes para después no se cumplan, algo que es muy común en nuestro país, que tiene muy buenas leyes en muchos casos, pero no se cumplen. Y nuestra ley en relación al aborto contempla violación y otras situaciones cuando la madre corre riesgo. Denigra la profesión médica. Mi tercera hija tiene 24 años, está terminando hotelería y turismo, mi segunda es socióloga, pero la tercera, Camila, iba a ser un aborto espontáneo, estábamos en Mar del Plata, nos mandaron porque se supuso que iba a ser era un aborto espontáneo para hacer el de grado. Nos tocó un médico viejo que buscaba en la ecografía, nosotros ya nos mentalizamos que lo había perdido. Y después de 20, 30 minutos buscando, digo, ¿qué está buscando este tipo? Si ya está eliminado. De golpe el viejo dice, lo encontré, nos abrazó. ¿Qué pasa este hombre? Acá está el huevito, acá está. Hoy es una persona y la profesión médica se acompaña de la vida. Provocar la muerte en ser humano jamás constituirá un acto médico, viola el juramento, que sería lo de menos porque, en fin, pero va contra la vida y aparte abre esto que se intenta ahora cambiar, que es la objeción de conciencia, que en todo caso los que van a hacer aborto que se pongan en la lista, no los médicos que siguen lo natural. Que el río tenga su curso y que si se hacen canales, que los canales se hagan cargo del canal. Pero yo no creo que sea bueno poner yo no voy a hacer un aborto porque soy médico, cuando en realidad que se haga la lista poniendo los que sí lo van a hacer, porque va a ser más fácil, me parece. No, yo sé que tengo que terminar, solamente decir esto. Tenemos unos minutitos después más, ¿no, Julieta? Sí. Ok. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo soy Estefanía Siofi, soy médica generalista y de familia. Nosotros somos, para los que no saben lo que es una médica generalista de familia, somos las especialistas que acompañamos todo el ciclo de la vida. Estamos en cualquier momento de la vida de las personas y las acompañamos en ese proceso y estamos en los territorios en donde viven. Somos las que trabajamos en el primer nivel de atención, que son los centros de salud dentro de los barrios. Siendo médica generalista es que formo parte de la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir, que somos más de 1000 profesionales en todo el país de distintas disciplinas, psicólogas, enfermeras, obstétricas, médicas generalistas, ginecólogas, trabajadoras sociales, que acompañamos las interrupciones legales de los embarazos en todo el territorio nacional, desde Ushuaia hasta La Quiaca. En esa condición es que vengo a hablar acá, prácticamente todas las semanas acompaño a mujeres en situación de embarazo no deseado y soy parte también de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Para intentar echar un poco de luz y aclarar algunas cosas, la discusión que estamos teniendo y que estamos debatiendo como sociedad, que todas y todos seguramente estamos debatiendo en nuestras casas, en la escuela, incluso en el colectivo cuando nos encontramos con alguien que tiene un pañuelito y nos sentimos identificadas, tiene que ver con
no con discutir, como decía Lu, aborto sí o aborto no. El aborto es un hecho cotidiano de la vida de las personas que pueden gestar. Lo que estamos discutiendo acá es si seguimos teniendo aborto clandestino o que llevan a las personas con capacidad de gestar a realizar abortos inseguros, o si lo legalizamos y le abrimos las puertas del Estado y del sistema de salud a esas personas que ya deciden. Y esto me parece que tiene que quedar claro. Nosotras queremos hacer política y estamos discutiendo sobre la realidad. Y la realidad es que hay un montón de personas que en el día de hoy deciden interrumpir sus embarazos. A eso le tenemos que poder dar una respuesta. La respuesta que estamos queriendo darles es abrir las puertas del sistema de salud para que lo puedan hacer de forma segura. Los términos de seguridad e inseguridad que el doctor acuñaba recién son términos que hace muchísimos años, previo al 2003 por lo menos, la Organización Mundial de la Salud los usa y los propone para diferenciar los abortos que son practicados por personas que no tienen capacitación, que se hacen poniendo objetos o sustancias dentro del cuerpo de las mujeres que pueden dañar su cuerpo y poner en peligro su vida, de los que son seguros, que son los que son practicados por personal capacitado con métodos seguros. En términos generales, supongo que habrán escuchado hablar del misoprostol, y si no lo escucharon, buenísimo que lo estemos nombrando en este momento. Hay dos métodos para realizar interrupciones de embarazo que son medicamentosos, que es con el misoprostol y con la mifepristona, que son dos medicamentos que se usan hace mucho tiempo y que son los que recomienda la Organización Mundial de la Salud para realizar interrupciones de embarazo, y la aspiración manual endouterina, que es lo que le decimos AMEU. Que eso lo tiene el misoprostol y la mifepristona, se puede usar de forma ambulatoria, es decir, en la casa de las personas, hasta la semana 12, y la AMEU lo tiene que practicar un profesional. Entonces, en esos términos, con esta realidad que tenemos, teniendo la capacitación para poder hacer abortos o acompañar abortos seguros, esa es la discusión que estamos dando. ¿Sí? Le alcanzamos y le acercamos a las personas que deciden interrumpir sus embarazos esos métodos, esa tecnología, o la seguimos abandonando y que hagan lo que puedan, lo que encuentren y corran la suerte que tengan. Por eso nosotras hablamos de que legalizar el aborto es una cuestión de justicia social, porque claramente al alcance de esas tecnologías que podemos llegar a tener tiene que ver con la clase social y la cantidad de plata que tengamos. Entonces, una persona que tiene las posibilidades y la información, o tiene más contacto con grupos de socorristas o de acompañamientos, tiene el teléfono y puede acceder a un aborto seguro, es en general la que tiene más capacidades económicas, más educación, etc. Las que no lo tienen son las que se exponen a abortos inseguros, a complicaciones por aborto y también a la muerte. En Argentina, la respuesta que estamos dando como sistema de salud y como país en términos generales la respuesta es generalmente ya en términos avanzados, cuando ya existió la complicación, no antes. La respuesta que damos es camas de hospital, o camas de hospital específicamente para morirse o para atender las complicaciones. Nosotros tenemos que poder dar respuestas antes que eso. Eso es lo que estamos proponiendo. Hoy en Argentina las muertes por abortos son de alrededor del 17%. Estos números son de la DEIS, que es donde están todas la estadística médica, que en el 2016 fueron 47 muertes de mujeres que se habían provocado un aborto. Y esto, hay muchas discusiones sobre los números, supongo que las habrán escuchado, pero lo importante acá para decir es que hay otras causas de muerte que son más frecuentes, hay más personas que se mueren de infartos, por ejemplo.
Pero esto es una muerte evitable, 100% evitable. ¿Por qué? Cuando hablamos de aborto seguro, cuando son prácticas como las que conté, con misoprostol, mifepristona o aspiración manual endouterina, la probabilidad de muerte es prácticamente cero. En la guía de la Organización Mundial de la Salud habla de que interrumpir un embarazo con las tecnologías que les acabo de contar tiene menos riesgo que una inyección de penicilina. La penicilina todos lo conocen, ¿no? Bueno, tiene menos riesgo que la inyección de una penicilina y mucho menos riesgo que llevar un embarazo a término. Entonces, siempre que una mujer tenga dudas sobre ese embarazo, cuando frente a esas 2 rayitas de un test de embarazo quiere decidir, tiene que existir las 2 opciones, porque siempre va a haber riesgo para la vida de esa persona y nosotros eso tenemos que poder informarlo. Es derecho de esa persona poder decidir con autonomía y si no tenemos la información no podemos decidir con autonomía. Eso es lo que estamos discutiendo. Desde que recuperamos la democracia, 3.030 mujeres fallecieron por interrupciones de embarazo. Eso es lo que estamos ofreciendo a las personas que tienen capacidad de gestar en nuestro país. Y por ahí algunas cosas cortitas. ¿Por qué yo digo que legalizar significa abrir las puertas del sistema de salud y qué implica eso? Bueno, implica, frente a las 2 rayas del té de embarazo, dar las opciones, implica acompañar con información, implica dar lugar a las dudas, a la angustia, a la felicidad también. También implica despejar coerciones. Cuando una mujer o una persona con capacidad de gestar estaba siendo obligada a abortar, cuando uno abre el sistema de salud puede escuchar que estaba siendo obligada a abortar y buscar las redes para que no aborte si no quería. Y ahí eso me gustaría hacer hincapié en eso, que nosotras cuando hablamos de interrupción voluntaria del embarazo no queremos que todo el mundo aborte. No es ese nuestro deseo. Lo que nosotros queremos es dar respuesta y dar opción a que una pueda decidir si maternar o no maternar y dar lugar a ese deseo, a escuchar el deseo. Y además, y en el dictamen que contaban recién también se incorpora, hablamos de consejerías pre y post interrupción del embarazo. Porque también queremos acompañar a esas mujeres que no quieren maternar en este momento, al menos, a que puedan decidir cómo continuar planificando su maternidad o no. Y esto está demostrado mundialmente, hay revistas científicas, hace un par de años, The Lancet, que es como una de las revistas científicas en medicina de las más importantes, compartió estadísticas sobre la disminución de la cantidad de abortos a nivel mundial en los lugares en donde el aborto es legal o tiene menos restricciones. Entonces, también este es un debate que es un poco, no quiero decir una palabra desmerecedora, que falso, en términos de que si uno quiere disminuir la cantidad de abortos, tiene que legalizarlo. Porque esa es la forma en la que mundialmente se demuestra que los abortos disminuyen. América Latina y todos los países en donde hay leyes restrictivas en aborto van en aumento la cantidad de abortos o se mantienen. En los lugares en los que se legaliza la posibilidad de acompañamiento, la posibilidad de acceder a anticoncepción, hace que los abortos disminuyan en cantidad. Además de disminuir la morbimortalidad que hablamos recién, las complicaciones. Entonces lo que estamos discutiendo es que frente a las relaciones sexuales podamos dividir la posibilidad de tener relaciones sexuales por placer y no estar pensando todo el tiempo que tal vez eso termine en un embarazo que no deseábamos. Entonces la discusión principal que estamos teniendo acá es qué posibilidad tenemos las mujeres y las personas con capacidad de gestar, de desear y de decidir sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas y cómo querer vivirlas. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a volver a dar 5 minutos a cada orador, oradora, por si quieren volver a comentar algo sobre lo que se habló, a agregar algo. Y va a hablar primero Ana Parini, si le parece.
Hay que seguir el orden. Bueno, yo en primer lugar le quiero preguntar a la doctora que me dé las citas donde dice la Organización Mundial de la Salud al respecto de eso, y también lo del Lancet. En segundo lugar, quiero establecer que sobre el misoprostol, mifepristona y también los otros, el aborto por aspiración, que están indicados en el caso de abortos, no solamente se produce esto en abortos provocados, sino también espontáneos. Se da esto. Yo tuve un aborto espontáneo y las consecuencias del aborto espontáneo son muchas, tanto como las de los provocados, sea en lugares privados, clandestinos, de medianas. Trabajé mucho tiempo en zona vulnerable, no solamente acá en el conurbano bonaerense, sino también en el impenetrable, en la Patagonia, que no es la Patagonia más rebelde, digamos, donde no hay tantos recursos, y en zonas muy carenciadas y vulnerables. Y nunca un aborto dejó de traer consecuencias en el aspecto psicológico de la mujer. Por lo tanto, tiene consecuencias cualquier aborto, sea espontáneo o sea provocado. Sumado a eso, de los abortos que se refirió la doctora del 2016, de esos 42 o 43 abortos, la mitad o más de la mitad no fueron provocados. Hay una cifra que está, y lo dice Salud Pública, es decir, no es que lo digo yo, lo dice Salud Pública, estadísticas de Salud Pública. Con respecto a la atención previa a un embarazo o a un posible embarazo, lo que yo establecí siempre fue políticas públicas. El Estado somos todos. Son los gobiernos, los poderes del Estado y somos nosotros los ciudadanos. Por lo tanto, en estas políticas públicas también tendríamos que intervenir nosotros, ya sea como plebiscito o como sea, porque hay que dar a toda la familia argentina, sea de a dos, de a uno, monoparental o lo que fuere, a los jóvenes y a los niños también, educación sanitaria integral para la familia, planificación familiar. Esto hay que ponerlo por obra inmediatamente, porque estamos ante un problema grave con todo esto, más allá de aborto sí o aborto no. Y vuelvo a repetir, la educación sexual integral en todos los establecimientos, pero siguiendo ciertos parámetros, acordándose que los niños o los jóvenes ya no, porque ya después de los 18 años son ya independientes, pero todo el resto tiene la responsabilidad todavía de la tutela a los padres. No digo por esto que vayan a obligarle a esto o al otro o a lo de más allá, pero sí indudablemente tienen que intervenir en todo esto que le vayan a enseñar. No es una cosa así. Por eso nombré el artículo 5 de la educación sexual integral, lo repito, que nunca se cumplió desde el 2006. Otra de las cosas es la atención y el seguimiento del embarazo vulnerable, como dije antes. Este embarazo vulnerable, por cualquier circunstancia, puede ser no deseado, tratar de tener un equipo multidisciplinario para poder hablarle a esta mujer, para que no llegue después a tener las consecuencias, que las que son más perdurables, que hay otras consecuencias físicas también, porque las hay y determinadas por la ciencia, y yo las he visto en el tratamiento de pacientes, que hay esterilidad secundaria y un montón de cosas más. No es tan libre todo. Así sea el aborto con medicamentos y así sea el aborto en la parte instrumental. Esto no podemos escapar de esto lo dice la ciencia. Yo acá no vengo como una persona ni de fe, ni de que vengo a hablar. Mi fe la puedo tener. Y por eso pido siempre tolerancia ante esto. Porque si yo creo que la vida comienza desde la concepción, lo creo como médica, pero también lo creo como mujer de fe. Entonces, esto hay que respetarnos, todos nos tenemos que respetar. Yo respeto tanto a la persona que no tiene ninguna fe,
como a los demás. Y esto lo tenemos que poner por obra. Pero entre todos, que somos Estado, tenemos que establecer las pautas y las políticas para no llegar a este estado del aborto. ¿Sí? Porque el aborto siempre es perder una vida. Y nuestro país necesita más vidas para que pueblen todo el país. Y no por el hecho de hacer la superpoblación, sino por el hecho de que necesitamos gente que pueda progresar, que pueda vivir en un estado digno de ser vivido. Pero más allá de eso es porque el aborto lo único que provoca es un problema mayor. Bueno, ya que me pide las citas, lo de la penicilina y el riesgo de aborto llevado a término es la página 46 de la guía técnica de abortos sin riesgos de la Organización Mundial de la Salud del 2012, es la que tiene tapa naranja. El artículo de The Lancet es del 19 de enero del 2012, justo lo tengo acá, se llama Aborto inducido, incidencia y tendencias a nivel mundial de 1995 al 2008. Y también existe un estudio hace relativamente poco tiempo publicado, que es del Instituto Guttmacher o algo así, no puedo pronunciarlo bien, que también habla sobre lo que no es el síndrome posaborto en salud mental, que es bastante esclarecedor en ese sentido, que lo que dice es que en los estudios que ellos hacen, lo que se demuestra es que lo que genera trauma a nivel mental en las personas que interrumpen sus embarazos son los contextos de clandestinidad, la coerción a la que se ven enfrentadas esas personas, no el aborto en sí mismo, cuando es una decisión autónoma, acompañada y en un contexto de seguridad. Y para retomar algo que decía el doctor, que me parece interesante, a diferencia de otros países como en Estados Unidos, en Argentina la salud es pública, gratuita y universal. Ese es el derecho al acceso a la salud. Nosotras acá no estamos proponiendo claramente un negocio, de hecho estaríamos disminuyendo el negocio. Acá en Argentina el misoprostol lo produce una sola empresa farmacéutica, que es la Beta, en combinación con diclofenac, que no es lo ideal para inducir abortos y que no tiene regulación, por lo cual, o en realidad sí tenía regulación, estaba en precios cuidados hasta diciembre del 2015, luego dejó de estar en precios cuidados y actualmente sale alrededor de 4.000 pesos un tratamiento para interrumpir un embarazo. Entonces, el Estado argentino está gastando un montón de plata para la realización de interrupciones legales de los embarazos y nosotros lo que pedimos es misoprostol de producción pública y de calidad, mifepristona también de producción pública y de calidad. Dentro del sistema, que el acceso es gratuito y universal. Y cuando hablamos de gratuito, claramente no es gratis. Hay una diferencia ahí entre lo gratis y lo gratuito. Gratuito tiene que ver con que todos pagamos a través de nuestros impuestos eso, porque lo consideramos derechos y por eso invertimos nuestro dinero en eso. No es que estamos pensando que es gratis. Igualmente, de eso también hay mucho escrito y la legalización del aborto disminuye mucho los costos para el sistema de salud porque disminuye mucho las internaciones por complicaciones por aborto, que no son solamente las personas que mueren, sino también las que tienen complicaciones, por lo cual es mucho más caro mantener un día una cama de hospital que 12 pastillas de misoprostol de producción pública. Bueno, yo quería completar y en relación a lo que los colegas están compartiendo, nuestro país, nuestro Estado es especialista en hacer de lo gratuito y de lo del Estado grandes negocios millonarios. Más allá que lo que dice la doctora es cierto, pero
Yo tengo 57 años y desde que me acuerdo, los mejores negocios es estar vinculándolos al Estado. Y hay países donde eso se ve y son parecidos a la Argentina. De todos modos, fíjense que todos estos argumentos los estamos haciendo mientras hay un bebé gestándose. Este es un tema muy serio, ¿no? Porque hay vida y está todo bien, pero ¿y qué hacemos con esa vida? Por otro lado, hoy tenemos la fortuna de tantos métodos anticonceptivos, tantos, incluso la píldora del día después, está todo. ¿Qué pasa que no da resultado? La doctora mencionó así rápido, dijo algo, y yo creo que ahí hay un nudo muy grande. Queremos tener relaciones sexuales para pensar en el placer solamente, sin la responsabilidad. Y ustedes saben que a mí me dicen muchas veces nuestros pacientes cuando tenemos que darle algo para levantar el humor tiene que haber serotonina. ¿Saben dónde hay más serotonina? ¿En qué alimento? En el chocolate amargo. Y habría que comer 8 kilos diarios de chocolate amargo para que uno pueda proveer de triptofano de la mejor forma. Pero claro, después uno engorda y, o sea, todo acto placentero va acompañado de responsabilidad. ¿Cómo es esto de placer? Tiene que ser un placer responsable, porque si no es un tobogán muy peligroso, que es donde estamos yendo desde el punto de vista psíquico. Yo quiero decirles de todo corazón, haciendo memoria y mucho esfuerzo, no encuentro en mi haber, en 30 años de ejercicio, un caso de una mamá, de una mujer, que no transmita el dolor y la culpa por haber practicado un aborto. Incluso esa mujer con 16 abortos provocados. La conversación fue esta: igual algún día me voy a morir, ¿para qué quiero vivir? Es decir, está asociado, doctora, el aborto, y puedo darle, no es el momento pero lleno de citas vinculadas a trastornos de ansiedad, trastornos del estado de humor y trastornos por estrés postraumático. Y se lo englobó en esa entidad, en el DSM-4, de los manuales de enfermedad mentales de psiquiatría, y por eso se lo dejó llamar, entre otras cosas, síndrome posaborto, porque hay algo que lo fagocita, que es el trastorno por estrés postraumático. La culpa, el dolor, el ver a una criatura y pensar, tendría ahora 10 años, 15 años, y ni hablar cuando luego del aborto no pueden tener más familia. Esto es un tema muy, muy serio y es un dolor que lo trabajamos en terapia, incluso con pacientes creyentes que dicen: yo sé que Dios me perdonó, sea el Dios que sea, pero yo no me lo puedo perdonar. Eso lo vemos, eso existe, está archiprobado, y por eso las terapias psicoanalítica, existencialista, logoterapéutica, trabajan estos temas. Y uno se pregunta, ¿dónde entra la prevención? La prevención va a ser, ¿qué hacemos con las personas que ponen sus casas al lado del río y en el río? ¿O tenemos que enseñarles a que no acampen y no vivan al lado del río porque puede crecer y se inunda? Hay que avanzar en eso. Por otro lado, la curación. ¿Cómo curamos? Y la rehabilitación. ¿Cómo rehabilitamos? Gracias. Entonces, 3 palabritas. Resiliencia. Se corre del mapa psíquico la palabra resiliencia. Salir fortalecido de una situación traumática. Con estas formas de solución reales que la doctora dice, es interesante porque curas, villeros, evangelistas que viven en las villas nos dicen que si se les ayuda no quieren abortar. Así que la pregunta es ¿es la pobreza la que pide el aborto? ¿O es las mujeres o la sociedad de clase media, baja, media, alta y ricas que quieren calmar la propia conciencia sociabilizando un tema para que duela menos? Esa es una pregunta, no una afirmación. La otra cuestión, en un mundo líquido, como Sergio Sinay retomó en uno de los últimos libros, lo de Bauman, que murió el año pasado, este polaco, hablando del amor líquido, la sociedad líquida, en donde ya no hay narcisistas, es una cultura narcisista. Entiendo, eso permite entender muchas cosas, llevando el placer a un grado en donde no le importe la vida,
incluso no hasta las 14 semanas, hasta mucho más, con todo lo que eso implica. Factores predisponentes, personas que tienen una personalidad y después del aborto hacen brotes psicóticos y un montón de otros cuadros. No que lo provoque el aborto, pero es el suficiente factor precipitante para que dispare esa situación. Hasta acá, Julieta, gracias. Gracias. Bueno, creo que cuando nosotras decimos que esta frase, que parece medio frase hecha, pero que también expresa una realidad de que las ricas abortan y las pobres se mueren, retomo lo que decía el doctor, ¿no? No estamos señalando, digamos, qué sector de la sociedad está pidiendo o no por este derecho. Sí, las mujeres, obviamente, lo estamos pidiendo. Pero tiene que ver, digamos, con pensar en una situación que efectivamente ocurre y en una solución que creemos que desde el Estado hay que dar para terminar con una realidad de injusticia social que tenemos hasta hoy. Ahora, si cualquier mujer del sector social que sea, de los recursos que sea que tenga y en la situación que tenga, queda embarazada en cualquier circunstancia y quiere llevar adelante ese embarazo, esta ley no dice en ningún lado que va a tener que abortar, digamos, más allá de si ese embarazo fue deseado o fue producto de cualquier causa, pero la mujer quiere llevarlo a término, nadie está obligando a nadie a hacer algo que no quiera hacer. Lo que estamos intentando es garantizar el derecho de aquellos que no quieren o no desean o no eligieron o por determinadas circunstancias no llegaron voluntariamente a esa situación. Pero si los curas villeros o las asociaciones pueden seguir perfectamente realizando su tarea de acompañar a mujeres en cualquier sector social para que lleguen a término su embarazo, esta ley en ningún momento, no es una ley, es un proyecto, pero ojalá sea ley, en ningún momento pone una disposición ni tipifica una obligación sobre la mujer que quiere llevar a término un embarazo, que quiere, como decía Steffi, vivir la experiencia de la maternidad en el momento que quiera hacerla. Lo que sí estamos intentando es que exista la posibilidad de elegir para todas y que esa elección pueda estar garantizada por el Estado. Y que dejemos, sí, de mirar la experiencia del aborto y de la decisión con una carga de culpa que realmente las mujeres no tenemos. Digamos, esto de los análisis del síndrome post-aborto y las secuelas psicológicas y demás, está bien, yo no niego los estudios que se puedan haber hecho, los papers de ciencia o las experiencias que cada uno haya atravesado, pero hay miles y miles de experiencias de mujeres que han decidido realizar interrupciones de sus embarazos porque no deseaban llevarlos a término, para quienes realmente no hubo, digamos, una situación de culpa ni de estrés y que realmente esa experiencia ha sido mucho más simple en los términos en los que la describía Steffi que lo que desde otros lugares muchas veces se describe, y que muchas veces es el estigma de la clandestinidad lo que pone la cuestión de la culpa y de la carga negativa sobre esto. Más allá de que cada aborto es una experiencia particular y tiene sus matices, pero nosotros sí entendemos que hay que dejar de mirarlo con esa carga, y sobre todo cuando esa carga viene puesta desde sectores que tenemos elementos para cuestionar. Y quería, antes cuando el doctor había dicho algo de la cuestión de despenalizar y legalizar. Nosotros queremos despenalizar y queremos legalizar el aborto en Argentina. Queremos que esté despenalizado, y la ley, el proyecto de ley lo dice claramente, que deje de estar penado por el sistema penal argentino y que esté legalizado para que el Estado argentino, a través de su sistema de salud pública, garantice el acceso a este derecho. Y no, en ningún momento ocultamos que ese es nuestro objetivo, ni queremos esconder con
diluyendo, suavizando algunas cuestiones. Lo decimos claramente, lo decimos con todas las letras y lo argumentamos con nuestros elementos. Y también sí quería retomar algo que ya lo dijo Steph igual un poco, cuando hablamos, bueno, de la cuestión del negocio y demás. El negocio que hoy existe en nuestro país es el negocio millonario del aborto clandestino, donde no solo el misoprostol que te cuesta 4.000 pesos en una farmacia porque un laboratorio solo monopólicamente lo produce, sino todas las clínicas privadas donde los mismos médicos que son objetores de conciencia en el sistema público o que se niegan y se van a seguir negando probablemente a garantizar ese derecho en el sistema público, en sus clínicas de noche o en horarios donde no funciona, realizan los abortos clandestinos. Y esto no lo hablo a través, conocemos muchas experiencias y las conocemos en términos personales de que esto efectivamente sucede. Entonces, miremos, digamos, todo el mapa. Y por favor, una cosa, me parece que no hay que mirar la cuestión poblacional a través del debate del aborto. Me parece que son dos cuestiones distintas. Yo también quiero que nuestro país, digamos, tenga una política poblacional distinta, que la Patagonia y las zonas productivas de nuestro país se llenen de familias argentinas que puedan vivir y trabajar en una tierra que les pertenezca, pero esa política no la vamos a resolver discutiendo el aborto, la vamos a resolver discutiendo la política del uso de nuestra tierra, de nuestro sistema productivo, de los fomentos poblacionales en las zonas que necesitan ese tipo de fomentos, y no el aborto, que me parece que es algo que va absolutamente por otro lado. Y que tampoco queremos resolver la pobreza y los problemas de la pobreza estructural de nuestro país aprobando la ley de interrupción. Lo queremos hacer, pero a través de otras políticas, no con la legalización del aborto.